Bien, muy buenas noches, colegas, doctor Carhuatocto. Voy a iniciar con el resumen del trabajo, del texto que nos ha encomendado hacer la lectura, ¿no? Y si hacemos una tesis de derecho innovadora y radical, de lo convencional y recurrente al saber crítico trascendente. Bien, voy a hacer un breve resumen, pero al mismo tiempo voy a hacer algunos comentarios sobre algunos tópicos que considero necesario. El libro del doctor Carhuatocto, y si hacemos una tesis de derecho innovador y radical, su propio nombre dice que sí, verdaderamente es un texto, es un libro muy valioso, totalmente actualizado. El libro del doctor Carhuatocto no es solamente un aporte a la comunidad académica, en especial para los estudiantes de pre y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sino es una propuesta metodológicamente innovadora que cuestiona, entre otros, la tradicional forma de hacer una tesis libresca y teórica constreñida en los parámetros del positivismo aún imperante en las aulas universitarias. El autor nos sugiere que en toda tesis se debe tener en cuenta otras disciplinas científicas que complementen nuestra investigación. Por lo tanto, se debe encauzar por el camino de la interdisciplinaridad, el cual desafía al tesista, entre otros, el paso del enfoque positivista exegético y unidimensional a uno que involucre una perspectiva multidimensional del problema que se investiga. El texto que tenemos en mano del doctor Carhuatocto, en verdad, es muy innovador, sugerente para el mundo académico, como lo mencioné. Entre los puntos más elementales que el autor resalta es que la tesis de derecho debe ser una tesis interdisciplinaria. Sobre este punto, el autor empieza cuestionando la especialización del derecho, ¿no?, que está encerrada en sus propias reglas sin observar la realidad social. El autor también analiza, problematiza que en la actualidad el derecho se desarrolla de manera autónoma, focalizándose en el análisis normativista y exegético, perdiéndose de esta manera una de sus principales virtudes originales, la interdisciplinaridad. Como verán, el autor resalta la interdisciplinaridad como un aspecto de la innovación de hacer una tesis de derecho desde una perspectiva mucho más contextual, más vinculado a la realidad concreta en la que la investigación se desarrolla. El autor también menciona de que en estos tiempos, sobre todo la modernidad, este concepto de la modernidad o esta tendencia del modernismo ha generado una forma de reduccionismo, ¿no?, de cada disciplina. Pues según él, esto trajo como consecuencia la pérdida de la visión de la totalidad. Cuando él habla de la visión de la totalidad, está postulando que dentro de una realidad, ¿no?, existe pues una serie de disciplinas científicas quienes se hacen cargo de distintas facetas no de la investigación o de la problemática a desarrollarse. Por tanto, eso implica comprender la totalidad de la realidad social. Implica también adentrarse en los conocimientos políticos, sociales, culturales, económicos, éticos, biológicos o psicológicos, los cuales han sido expulsados por la concepción positivista, incidiendo en la alta especialización del derecho. Como veremos, la especialización del derecho es hoy por hoy algo fragmentario. Cada quien se especializa en una materia específica. Desde allí empieza a desarrollar, pero esa especialización muchas veces hace perder la mirada del conjunto, la visión totalizadora que el autor nos plantea. Por tanto, sugiere inmediatamente
de que esto se debe revertir. Hay que, según el autor plantea, que es necesario recuperar la visión de esa totalidad que ya mencioné, sin perder el nivel cognoscitivo que brinda la especialidad. Esta necesidad es la que abre el camino a la interdisciplinaridad. Dicho de otro modo, superar la era de la teoría pura del derecho y la especialización por la teoría crítica del derecho y la interdisciplinaridad, sin olvidar, desde luego, la mirada descolonizadora e intercultural del hecho social, analizado, que permita que el derecho se ajuste a las demandas sociales de justicia y equidad, ¿no?, de una sociedad plural y democrática. Como verán, el autor sugiere ¿no?, adentrarse en el quehacer de la interdisciplinaridad. Pero el adentrarse a la interdisciplinaridad, ¿no?, es necesario entender los límites que posee cada disciplina científica, lo cual genera la necesidad de interdisciplinaridad como complementariedad que conlleva la transformación y cambio social producto de la dialéctica entre el deber ser y el ser. Metodológicamente, la interdisciplinaridad como proceso dinámico parte de la comprensión del problema en sí, para luego acudir a la revisión de aspectos jurídicos y jurisprudenciales. En cambio, el razonamiento basado en normas jurídicas siempre se escuda en lo que dice la norma. En suma, la interdisciplinaridad implica un diálogo y cooperación fluida y coordinada entre los diferentes saberes y disciplinas a partir de un objeto de estudio común, pero desde diferentes marcos conceptuales y epistemológicos para poder deconstruir un problema a tratar y de resolverlo, ¿no?, en la medida que se viene investigando. Otro punto importante que desarrolla el autor es de esos tres conceptos básicos que en toda investigación debe existir o debe perdurar. Me estoy refiriendo a la categoría del conceptuar, juzgar y razonar. El autor plantea que es un proceso de pensar, que, mejor dicho, que el proceso del pensamiento o la forma de pensar de un investigador tiene que pasar por aprender a conceptualizar necesariamente. Una problemática jurídica no puede estar al margen de una conceptualización. Juzgar entonces una realidad social y discernir sobre varios conocimientos no jurídicos y sus consecuencias en nuestra investigación, se tiene que tener en cuenta, ¿no?, la justicia social y en última instancia razonar sobre las normas fundamentales del ordenamiento jurídico para resolver la controversia legal en el plano académico, donde todo está más allá de la norma. Hemos caído en este imperio de la normatividad, tradicionalmente legado del positivismo jurídico, pero el autor nos acerca de que esto tiene que ser analizado desde un contexto específico, o sea, un problema jurídico capaz de conceptualizarse, juzgar y razonar en su verdadera dimensión. Otra temática que desarrolla el autor es la búsqueda del pensamiento propio y genuino. Muchas veces las tesis no son genuinos, no responden a la problemática, no responden a las necesidades más sentidas de las poblaciones o de los problemas jurídicos existentes. Y por tanto, es necesario desarrollar un pensamiento propio capaz de aportar, capaz de innovar, ¿no?, a la gran problemática jurídica que existe en nuestro medio. Entre ellos es necesario, según la sugerencia del autor, para que esto sea efectivo, es necesario, ¿no?, hacer la invención de datos o resultados, ¿no?, evitar la falsificación, evitar la omisión de referencias, la falta de permiso de uso, el plagio, el autoplagio o las publicaciones redundantes. Todas estas estrategias, el documento o el libro que nos presenta el autor
está pues, sumamente explicado en términos muy sencillos, pero también muy profundos en términos de abordaje y de manejo de las fuentes bibliográficas. Otra temática que el autor desarrolla es las competencias transversales en las tesis del derecho. Es decir, cómo estas competencias transversales se deben manifestar ¿no? en una tesis de derecho. Y él nos sugiere que, que para ello es necesario disponer de tiempo, de recursos. Sin estos recursos, sin el debido tiempo, no se puede desarrollar adecuadamente la investigación, ¿no? Y también nos plantea de que en todo manejo ¿no? de una tesis se debe ver los enfoques transversales, es decir, el manejo de los enfoques transversales deben ser en razón de muchos enfoques, los enfoques de derechos, ¿no? El enfoque inclusivo en atención a la diversidad, el enfoque intercultural, el enfoque de igualdad de género, el enfoque ambiental, enfoque orientando al bien común. Pero todo esto debe estar enmarcado dentro de una problemática con carácter de originalidad. Otro aspecto que el autor desarrolla ¿no? Es que habla de la investigación jurídica clásica. Cuando él plantea la investigación jurídica clásica, no solamente problematiza, no solamente hace un diagnóstico del estado de la cuestión, ¿no? Sino ¿no? parte de un análisis muy profundo en la que se debe partir estableciendo una línea de base. El autor habla ¿no? que el diagnóstico de las tesis de derecho ¿no? es justamente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es algo caótico, es algo desolador. Él plantea que tradicionalmente ha sido elaborado apelando al normativismo, apelando a este legado del positivismo jurídico, ¿no? Las exégesis, la hermenéutica, ¿no? Que son herramientas valiosas, pero solamente se han quedado en ese aspecto. Y según el autor, es que estos son ajenos al contexto, muchas veces son ajenos, y también mucho más ajeno a la interdisciplinaridad, lo que ha dado lugar a que se mantenga una posición conservadora sobre el ordenamiento jurídico, que al no ser cuestionados en su totalidad, han ido sufriendo modificaciones parciales coyunturales. Sin embargo, hasta hoy en día no se ha dado a dar una investigación jurídica verdaderamente que transforme la realidad, que resuelva problemas sociojurídicos, ¿no? O fenómenos jurídicos en su verdadera dimensión. Al mencionar a Whitaker, el autor clasifica los tipos de tesis. ¿No? Según este jurista, existen 6 tipos de tipos de tesis: histórico-jurídico, jurídico comparativo, jurídico descriptivo, jurídico exploratoria, jurídico proyectiva y jurídico propositivo. Cada una de estas tipologías tienen su estructura, tienen su naturaleza, tienen sus implicancias, tiene sus bases epistémicas que lo sustentan. Sin embargo, el doctor Caro Tocto nos presenta también, más allá, más aparte de lo que se ha mencionado a Whitaker, otros 6 tesis o tipologías de tesis de derecho. Entre ellas tenemos tesis de derecho histórica, tesis de derecho descriptiva, explicativa, tesis de derecho comparativa, tesis de derecho por estudio de caso, tesis de derecho jurisprudencial, tesis de derecho propositivas, exploratorias y reformatorias. Estos tipos están explicados en detalle, cada uno de ellos
con sus respectivos ejemplos, que sería muy amplio abordarlo. Sin embargo, estas tipologías altamente recomendables son los que nos abren un abanico de oportunidades para seguir investigando, ¿no?, dentro de las tesis de derecho. Otra temática que ve el autor es que cómo deben ser estas tesis de derecho interdisciplinarias. Entre ellos se basa en las normativas que ha planteado la Escuela de Posgrado, en la que menciona que se debe desarrollar al menos en 3 tipos de tesis de derecho. Me estoy refiriendo a la tesis jurídica normativa no exegética, que estudia, ¿no?, que estudia la institución jurídica más el análisis interdisciplinario. Un segundo punto es la tesis dogmática jurídica, cuyo estudio son los principios, los fundamentos e instituciones jurídicas más el análisis interdisciplinario. Y finalmente, la tesis sociojurídica estudia la problemática social más la normatividad vigente, más las instituciones jurídicas y más el análisis interdisciplinario. Esta última es mucho más compleja, toda vez que aborda tanto el 1 y el 2. Sin embargo, cada uno de ellos tiene su propia dinámica, su propia estructura y su propia naturaleza de abordaje. También hay otro punto que el autor nos presenta, es la estructura de la tesis del derecho interdisciplinario. Allí hay toda una secuencia metodológica que hay que seguir, partiendo desde el título, del planteamiento del problema, pasándola por la formulación del problema, en el abordaje de las hipótesis y la construcción de matriz de consistencia, la justificación de la investigación, el desarrollo de los objetivos del proyecto de investigación, el desarrollo del marco teórico, estado de la cuestión y la propuesta tentativa de solución proyectada, toma de postura, ¿no?, solución o contrastación de hipótesis, consecuencias de la implementación de la propuesta, beneficios, metodología, respectivamente. Todos estos tópicos, todos estos puntos de la estructura de tesis de derecho interdisciplinaria, de alguna manera lo hemos puesto en práctica en nuestras respectivas investigaciones. Cada tesista, cada investigador, con sus respectivos temas, ha planteado, en base a este comportamiento, en base a estos elementos constitutivos de hacer una tesis de derecho interdisciplinaria. Al menos particularmente en mi caso, investigo el sistema jurídico del summa causae desde la visión de los indígenas. En este punto yo toco justamente varias disciplinas, parto de la sociología, de la antropología, de la educación y luego su análisis jurídico, ¿no?, ubicando desde un punto de vista y buscando sus conexiones de cada una de esas disciplinas científicas, ¿no?, desde una mirada del conjunto, desde una totalidad, desde una visión totalitaria del fenómeno materia de investigación. También el doctor Garbatocto nos plantea cómo debe ser una metodología de la investigación jurídica. Ahí nos plantea que es necesario desarrollar métodos. Él nos plantea métodos y nos plantea 5 métodos al respecto. El método exegético, el método dogmático, el método interdisciplinario y experimental, el método histórico y decolonizador del derecho, método de análisis económico del derecho, respectivamente. Sobre el método exegético y como el método dogmático, sobre todo sobre el método dogmático, en algún momento voy a comentarlo a manera de ver cómo es que este método se manifiesta en las investigaciones jurídicas. También el autor nos plantea las técnicas de recolección de datos. Esta recolección de datos debe partir, ¿no?, dependiendo de la naturaleza de la investigación. En este caso, nos plantea la observación como una técnica de la investigación, la observación en el derecho,
cómo se manifiesta esa observación, cómo se debe manejar la encuesta, cómo debe ser la entrevista, el desarrollo del cuestionario, el muestreo, el análisis del registro documental, fichas de información jurídica, pero también el manejo de las mapas conceptuales a efectos de ver todo de una manera correlacional, ¿no?, sobre los temas que se está investigando. También el autor nos plantea estrategias, nos plantea consejos, cómo hay que escribir una tesis. En ella nos dice que esas estrategias están en función a algunos puntos muy específicos. Me estoy refiriendo a la deductiva, que se parte de una idea general para llegar a una idea particular. El manejo de la estrategia inductiva, ¿no? Se parte de un caso específico para arribar a una idea general. La analítica consiste en desintegrar una realidad compleja para, a través del estudio de sus partes, y entenderla como tal. Sintética consiste en recomponer las partes dispersas de una realidad compleja para conseguir comprenderla. Y la cronológica se estudia una problemática partiendo de los hechos más antiguos a los más recientes. Finalmente, el autor nos sugiere que existen dos formas de plantear una tesis. La primera es tomando una posición sobre una solución a un problema, a favor o en contra. Y la segunda, calificando positivo o negativamente una realidad social determinada. Hay otro punto importante que nos plantea. Proyecto de tesis interdisciplinaria debe tener todo un ordenamiento, todo un rigor sistemático, y empieza analizando que toda ciencia es movida por un interés. Nadie puede escribir una tesis, una tesis de derecho desde un punto de vista neutral. Para él no existe esa neutralidad. Siempre hay una motivación hacia un ideal, hacia un horizonte que nos lleva toda investigación. Y según el autor, ese resultado debe ser necesario, debe ser una forma de posicionamiento crítico que se haga cargo de la forma en que se avalan o se confrontan las diferentes opciones ético-políticos, desde las que se comprenden e intervienen en la realidad. En una investigación interdisciplinaria, sugiere al autor, debe primar la calidad, los aportes, la originalidad, la creatividad de la investigación. Y también nos plantea la necesidad de prestar voz al sufrimiento en condiciones de toda verdad. Esto, citando a Adorno, entre otros, nos quiere decir que toda tesis debe resolver los problemas más sentidos de las poblaciones o de los minusválidos. Ese es un aspecto ético que en el fondo el autor nos plantea a manera de cuestionarnos y de responsabilizarnos con las investigaciones que desarrollamos en esta universidad. Hay otros puntos que aborda también el autor, ¿no? Nos sugiere metodológicamente que es necesario determinar el área donde uno investiga, delimitar el tema y luego determinar el título. Entonces allí nos pone cómo se debe elaborar todos estos puntos, cómo se debe plantear los objetivos, la justificación, el manejo del marco teórico, el estado de arte o el estado de la cuestión, el manejo del marco normativo y el marco institucional, y el desarrollo de las hipótesis, explicando, ¿no?, parte por parte hasta llegar a una conclusión. Particularmente, hay un aspecto importante que debo resaltar. Según el autor, dice, las hipótesis son propuestas de solución sobre una determinada problemática sociojurídica, condicionadas a condiciones políticas, sociales, culturales, históricas, espirituales y religiosas
guiadas no solo por la razón, sino por la irracionalidad de las emociones, la estética y la ética del tesista. Eh, Esto nos quiere decir que las hipótesis son, pues, propuestas de solución que se adelantan. Es el derrotero que en última instancia nos abre a efectos de seguir, a efectos de implementar, ¿no? Mientras dure el proceso de investigación. También el autor nos habla de variables, indicadores e instrumentos. ¿Cómo se debe formular una variable? ¿Cómo se debe establecer los indicadores? Y también el manejo de los instrumentos. Cuando él habla de las variables, él está postulando que estos son elementos constitutivos de la hipótesis. En cambio, los indicadores son dispositivos o mecanismos que permiten realizar medición de los resultados. En cambio, los instrumentos son los medios y recursos que contienen información que nos explica, ¿no?, el comportamiento de los indicadores. Y finalmente, la matriz de consistencia es, pues, una secuencia lógica que permite planificar, ¿no?, todo la intencionalidad que se tiene que desarrollar en la investigación. En otras palabras, este es un cuadro de síntesis de los principales elementos básicos de la investigación, que debe tener una coherencia interna, ¿no?, que tiene que reflejar la problemática, los objetivos, las hipótesis, las variables, indicadores, e incluso el método e instrumentos. Es una pequeña tabla totalizadora que nos permite ver, ¿no?, sus elementos más primordiales y su coherencia interna y su lógica hacia dónde se quiere desarrollar. Bueno, todos esos puntos de vista, desde la ciencia, está establecido en todos los libros de metodología. Hay toda una serie de secuencias que hay que seguir, hay una serie de elementos, ¿no?, que hay que ir manejando, pero el autor no solamente se queda en este manejo procedimental, técnico, secuencial, ¿no?, o sistemático, ¿no?, de hacer una tesis, sino nos advierte que el cientificismo viene imponiendo en las tesis del derecho estas instituciones, variables, indicadores e instrumentos que ni siquiera se le pasó por la cabeza a Kelsen cuando escribió la teoría pura del derecho, y menos a Miguel Reale o a Fernando Cesarrego, cuando crearon en paralelo la teoría tridimensional del derecho. Sin embargo, los abogados hemos respetado solo formalmente esta metodología, puesto que somos históricamente seguidores de la escuela filosófica de la hermenéutica de Gadamer, que se ha ajustado más a las necesidades y demandas de las tesis del derecho. Con esto, ¿qué quiere decir el autor? Es que el parametrarse en los cánones, ¿no?, en los postulados que nos provee el método científico, no, no, no debe ser como una camisa de fuerza, sino debe ser una cosa mucho más allá. Si uno se constriñe en esos parámetros del cientificismo, a veces uno pierde las miradas mucho más amplias de los problemas sociojurídicos, especialmente las provenientes de las culturas o de los pueblos amerindios que hoy por hoy están sumamente excluidos, ¿no? Otro punto importante que nos sugiere es que el método científico en el que se inspira la estructura del proyecto de tesis no debe hacernos creer que solo son válidas las tesis con hipótesis, que se pueden probar mediante un experimento que arroje un dato objetivo de la realidad. Advertamos, ello no aplica a la tesis de derecho, pues estas son interdisciplinarias y hermenéuticas. Al trabajar no solo con el conocimiento del mundo tangible, sino también con el mundo de las ideas, cuya existencia es subjetiva, pero que son las que alimentan el contexto político, social, cultural y espiritual, económico, y al propio derecho que depende de ese pensamiento social de la colectividad. Acá nos está planteando
trascender más allá del método científico, ¿no? El método científico, si bien es cierto, es una necesidad, es una forma de construir conocimientos, pero hay otros conocimientos más allá del método científico, como los conocimientos que manejan las culturas amerindias o las culturas locales, que tienen otro tipo de racionalidad, otro tipo de construir, otro tipo de entender un determinado fenómeno de la realidad. Nos ponen un cuadro comparativo que en el fondo es muy valioso y muy sugerente, cómo esas hipótesis, variables e indicadores e instrumentos deben tener correspondencia. Pero también en este documento nos sugiere cómo se formula una hipótesis, una variable, y cómo deben operativizar esos indicadores y esos instrumentos al momento de cruzar la información o al momento de sistematizar o triangular, ¿no?, los conocimientos producto de las informaciones obtenidas. También nos habla del compendio o marco normativo. En esto nos sugiere que es necesario adentrarse en los tratados, convenios, declaraciones internacionales, partiendo parte pendiente de la Constitución, normas generales, normas específicas, proyectos de ley relevantes, normas de derogatoria pertinente, normatividad de derecho comparado y el manejo de la jurisprudencia. También como una estrategia para hacer realidad las investigaciones es necesario las solicitudes de acceso a la información. Cita expresamente al expediente 1797 del 2012, que en sí es una jurisprudencia en la que dice lo siguiente: impone a los órganos de la administración pública el deber de informar, mientras que exige que la información que se proporciona no sea falsa, incompleta, fragmentaria en su fase negativa, indiciaria o confusa. Es decir, todas las informaciones que se tiene en la administración pública están a disposición del investigador. El derecho a la información es una necesidad expresa y taxativa que existe en la normativa, y eso es necesario hacerlo cumplir con este tipo de solicitudes y tener acceso a la información más pertinente. Hay otros puntos que desarrolla: cómo deben ser las palabras claves, cómo se debe estructurar un sumario, el grupo de apoyo, el valor de un tesista, las conclusiones de la tesis, cómo se deben formular las recomendaciones de la tesis, las propuestas legislativas, cómo se debe construir una introducción de la tesis, cómo se maneja o se construye el colofón, los agradecimientos, las tesis como medio para identificar estado de cosas constitucionales, la tesis como participación ciudadana en la tutela jurisdiccional efectiva, entre otros. Nos pone a disposición en este hermoso documento que nos ha entregado el doctor Carbatocto. La tesis como expresión de justicia. Este es otro importante, ya para cerrar ya el punto. Nos dice que finalmente se aconseja no importar ni imponer institutos jurídicos foráneos traídos de mejores ordenamientos jurídicos, sin considerar el contexto regional y local, así como la condición plurinacional de la mayoría de países de Sudamérica. Sin duda, la incorporación de una nueva institución jurídica depende de su aceptación en la sociedad, que debe ser producto de un intenso proceso de consulta y participación ciudadana a una muestra representativa de la población a la que va dirigido el instituto jurídico. Por tanto, hacer una tesis es una forma de hacer justicia, ¿no?, en los lugares o en los espacios donde uno realiza la investigación. Pues hay que saber también consultar, hay que saber pedir permiso, porque no solamente es
investigar por investigar si no hay este consentimiento previo. Y por tanto acá se resalta la consulta previa, que es un instrumento jurídico valioso y que se debe ser utilizado en cada una de nuestras acciones como justiciables o como operadores jurídicos. Muchas gracias. Pero antes es necesario hacer un breve comentario. ¿Cómo es que el autor nos muestra todos los elementos, nos muestra la estructura de la tesis, nos muestra cómo se construyen paso por paso cada uno de estos tópicos? Y en eso es necesario resaltar de que el autor desarrolla el concepto de variable. Y cuando hablamos del concepto de variable, el autor nos manifiesta una serie de secuencias, nos habla de tipos de variables: variable independiente, variable dependiente, variable recurrente, interveniente, respectivamente. Sin embargo, la variable a la cual se asignan valores se llama variable independiente. La variable determinada por la relación o por el valor de la variable independiente se llama variable independiente. Es decir, estas variables tienen su contexto, tienen pues su momento histórico en la que ha desarrollado. Lo que sí se conoce es que las variables aparecen en muchos textos de la lógica formal, y más notoriamente y con más profundidad se ha desarrollado en la principia matemática de Bertrand Russell. Según Whitehead y Russell, la idea lógica de variable es más general que la idea de matemática. En matemática, una variable ocupa el lugar de una cantidad o número determinados. En lógica, la variable es un símbolo cuyo significado no es determinado. Las diversas determinaciones que puede tomar su significado son llamadas los valores de la variable. Estos valores pueden ser cualquier conjunto de entidades, proposiciones, funciones, clases o relaciones. El término variable puede tomarse en dos sentidos: restringido y no restringido. En el primer sentido, los valores de la variable se limitan solo a algunos de lo que es capaz de tomar. En el segundo sentido, los valores de la variable se limitan a algunos de los que es capaz de tomar. La noción de variables tiene así varias características. Primero, una variable es ambigua en su denotación y es definida de acuerdo a ello. Segundo, una variable conserva una identidad reconocida a través de un contexto. Tercero, se admite que el alcance de las determinaciones posibles de dos variables pueden ser el mismo o distinto. ¿Por qué se plantea esta forma? Porque según Ferreter Mora, ¿no?, esta principia, ¿no?, matemática de Bertrand Russell y de Whitehead, dice, tienen, según Ferreter Mora, ciertas ambigüedades, ¿no? Como verán, las variables matematizan una determinada forma de observar, o los problemas jurídicos o las temáticas que se investiga. Las variables operacionalizan, y esto tiene una secuencia lógica, y hay que tener una alta especialización en lógica, porque las variables han surgido en las canteras de la lógica, pero más específicamente en el positivismo jurídico que ha aportado Whitehead y Russell. Ahí está el documento de la Principia Matemática, donde se desarrolla en abundante. Por eso, estas variables justamente
tienen pues sus dificultades, porque con las variables, ¿no? En el fondo, como matematiza, los, los, los temas referentes a la investigación sociojurídica, por ejemplo, en el caso que yo investigo, los actos rituales de los pueblos indígenas o los actos rituales que realizan los indígenas, con, con este enfoque de las variables, no se puede entender en su verdadera dimensión. Dicho sea de paso, eh, existe pues otras formas de manejar las categorías. En este caso, las categorías en el tipo de investigación sociojurídica son las más recomendables, ¿no? Las categorías son conceptos fundamentales mediante los cuales se hace posible el conocimiento de la realidad fenoménica. Para Kant, las categorías son tipos de enunciados que indican los distintos modos de expresar. Las categorías son una forma de entendimiento, categorías del entendimiento. Por eso se llaman categorías del entendimiento. En su libro famoso, que es La crítica de la razón pura, allí lo desarrolla en profundidad todas estas categorías. Para él son conceptos puros del entendimiento que se refiere a priori a los objetos de la intuición. En otras palabras, lo que Kant está queriendo demostrarnos es que existen dos tipos de conocimiento. Hay un conocimiento a priori que no necesita demostrar. En cambio, los conocimientos a posteriores son conocimientos que necesitan analizar críticamente, necesitan demostrar. Son conocimientos a posteriori, posterior al conocimiento a priorístico. El conocimiento a priorístico se caracteriza pues por el entendimiento rápido, ¿no? Por eso son conocimientos de tipo sintético. Entonces, eso sería un aspecto dogmático, dogma. Pero más allá de eso, hay otros conocimientos a posteriori. Allí ya no interviene ya la categoría ¿no? De dogma. Por eso, él se aparta de toda concepción dogmática. Él niega, opone al enfoque de la dogma como una verdad absoluta que en el fondo no acepta la criticidad o el criticismo. Por eso es necesario abordar este punto, lo cual en el texto del doctor Caroa Tocto no es tan desarrollado ampliamente, pero sí las variables, las categorías, que es fundamental en los estudios sociojurídicos, sería necesario abordar esa parte que aún todavía queda no pendiente. Finalmente, quiero hablar de este término del dogmatismo. Kant rechaza a todo tipo de dogmatismo, ¿no? Los filósofos antaño, o sea, inicialmente insistían en los principios, insistían, no, los hechos como los argumentos para ellos eran secundarios, se focalizaban en el manejo de los principios, y esos justamente eran los dogmáticos, aquellos que solamente se focalizaban en los principios como doctrina, como fuente de la verdad. Claro que filosóficamente el vocablo dogma significa opinión, ¿no? Opinión. Posteriormente, esta dogma, desde la fe religiosa, tiene otra connotación como una verdad que no necesita refutación, sino una dogma que rige como una verdad absoluta. Por eso Kant rechaza este tipo de dogmas y postula por la crítica de la razón. Y cuando habla de la crítica de la razón, está oponiendo justamente a esta concepción
dogmática. Ferrer Mora hace un análisis muy espectacular que las proposiciones apodícticas, tanto si son demostrables como si son inmediatamente evidentes, pueden dividirse en dogmata y matemata. Un dogma es, según ello, una proposición sintética derivada directamente de conceptos, a diferencia de matema o proposición sintética obtenida mediante construcción de conceptos. Y cuando habla de conceptos, justamente los conceptos son los que delimitan, determinan, pero también son los que focalizan y profundizan un determinado nivel de entendimiento sobre un fenómeno, materia de investigación. Por tanto, el dogmatismo es, pues, una cosa que se opone al criticismo. El dogmatismo, ¿no? En estricto, ¿no? Es la razón pura que no necesita demostrar. Es una razón pura sin una previa crítica, ¿no? De su propio poder. Por eso, en concreto y en resumen, el dogmatismo es, pues, para Kant, el procedimiento de la razón pura sin previa crítica de su propia capacidad. Esto está desarrollado, ¿no?, en su famoso libro La crítica de la razón pura, donde analiza, entre otros, cómo es que estos conocimientos se derivan de la razón, cómo los conocimientos se derivan también de la experiencia, ¿no? Cuando Kant cuando habla de métodos, habla del método naturalista y del método científico. Para él, el método naturalista adopta el principio de la razón común, la sana razón. En cambio, el método científico puede elegirse entre uno dogmático y uno escéptico. En este caso cita a Wolff como el principal filósofo que ha desarrollado el dogmatismo o las particularidades del dogmatismo. Y a David Hume como escéptico. Por tanto, Kant omite estas posturas y asume lo propio, el camino crítico. Para él, el dogmatismo es algo superado, es algo que se debe pasar, ¿no?, de un entendimiento sin crítica a un entendimiento con crítica. Por tanto, hay que optar el camino de la crítica. Eso quería un poquito abordar para entender de que todavía en el mundo jurídico se sigue hablando de la dogmática. Para muchos la dogmática ya es algo superado, como Kant lo demuestra, que ya es algo que ya hay que omitir. Él dice, hay que omitir, ¿no?, y dar paso al camino de la crítica. Sin embargo, hay todavía, o existe todavía esa tradicional forma de pensar o de hacer o de interpretar el sistema jurídico o un fenómeno jurídico desde una mirada dogmática. Una dogmática a veces sin entenderlo en su verdadera dimensión, ¿no?, o a veces sin entenderlo hacia dónde queremos llevar. Pero sin embargo está en nuestro imaginario o en el imaginario de muchos abogados, o por no decir de la mayoría de los abogados, es que el dogmatismo es una fuente primordial que todavía no abandonan, ¿no? No obstante, Jeremy Bentham o como los mismos juristas actuales, me estoy refiriendo a, a, a este jurista español, que siempre está muy presente en los debates, no me recuerdo el nombre. Él decía de que el dogmatismo jurídico ya es algo del pasado, ya es algo superado. Más bien hay que desarrollar desde una mirada mucho más profunda, desde la multidisciplinaridad, como tal lo menciona y muy bien lo desarrolla el doctor Caro Batorto, pero también es necesario adentrarse desde miradas mucho más contextuales, ¿no? Me estoy refiriendo al enfoque de la pluralidad jurídica o la diversidad jurídica, ¿no?
el enfoque de la interculturalidad, de la intraculturalidad, y las otras disciplinas científicas como la antropología jurídica, como la filosofía jurídica, como la sociología jurídica, estarían desentrañando, analizando en profundidad y superando a esta vieja forma de entender la opinión como nació, con el cual nació el dogmatismo y que hoy por hoy todavía persiste en algunas mentes, en algunas formas de ver, ¿no?, el derecho desde esta mirada del enfoque dogmático. Muchas gracias y con esto culmino mi intervención, y cualquier crítica o cualquier réplica al respecto, estamos gustosos para recibirlo. Muchas gracias.